Estereotrans es resultado de la maestría en Comunicación y Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Como menciona Carlos Alfonso Laverde en su texto ¿Por qué reconocer los derechos sexuales?, de 2015, la prostitución constituye una marca social y jurídica hacia las mujeres que ejercen el trabajo sexual, que genera un obstáculo fundamental para el logro de derechos laborales de esta población. En ese sentido, Laverde recomienda priorizar el uso del concepto de trabajadora sexual y no de prostituta, ya que la prostitución, como concepto, o sinónimo en este caso, conlleva a imaginarios de mujeres malas y usualmente se asocia con otras prácticas marginadas como criminalidad, alcoholismo o consumo de drogas. Hola a toda nuestra audiencia trans y no trans, yo soy Jorge y les doy la bienvenida a Estereotrans. Con lo que acabamos de mencionar, este es un primer paso encaminado a dignificar el trabajo sexual como una práctica legítima y a encaminar un proceso regulatorio para estas labores. Pero, ¿por qué dignificar uno de los trabajos transexualizados que prolongan el estereotipo que se ha tratado y cuestionado durante esta serie? ¿Y cómo hacerlo? Para esto escuchamos las voces de Brigitte Baptiste, Danearo Belmont, Francesca McCoy, David Alonso y Natalia Pérez. Para dar un contexto general, iniciamos con Brigitte Baptiste, quien nos va a dar un poco de perspectiva sobre los estigmas laborales. El problema no es solo de las mujeres trans. Las mujeres trans tal vez somos más visibles porque nuestra identidad de género se construye en lo público, se construye a partir de del ensamblaje de una identidad femenina bajo parámetros culturales compartidos, mediáticos, y eso hace que seamos más reconocidas como víctimas o como portadoras de una experiencia única, pero definitivamente no somos las únicas que sufrimos discriminación o limitaciones para participar en la sociedad mayor. De hecho, las mujeres en general tienen esa misma dificultad. Las personas que tienen capacidades diferenciales desde el punto de vista de su condición física también tienen que enfrentarse a limitaciones en el acceso a los servicios y oportunidades de la sociedad. Así que la preocupación por el trabajo de las mujeres trans es solamente un síntoma de una preocupación que deberíamos tener todos y todas para garantizar plena equidad en los derechos como personas miembros de una sociedad. Muy en línea con el aporte que nos hace Brigitte, Francesca, a quien ya hemos escuchado en capítulos anteriores, nos aclara que no ha ejercido el trabajo sexual, por lo cual su opinión puede estar sesgada. Sin embargo, nos ofrece su perspectiva desde la dignificación y la desestigmatización desde una óptica justamente jurídica. Honestamente creería que la pregunta que tiene que ver con la desestigmatización del trabajo sexual, pues digamos no debería ser la persona que hablara del tema porque no he ejercido. Sí he camellado con personas que lo han ejercido y que de alguna manera pues muchas veces es una opción, como muchas veces tampoco lo es. Sin embargo, desde mi perspectiva un poco creo que es importante reconocer que el Estado pues debe trabajar frente a unas políticas de cuidado hacia las personas que ejercen diferentes trabajos y oficios sexuales. Entonces, un poco frente al trabajo sexual, que a veces uno diría como, bueno, y varias personas dicen como esto no es un trabajo porque no tiene garantías,
debería pensarse en cómo generar garantías. Y creo que el hecho de que el Estado lo reconozca como un trabajo implica esa transformación cultural que se debe impulsar, ¿no? Como se debería pensar en general como esa visibilización de que no es como una labor cualquiera, sino es un trabajo y debería tener las mismas garantías que otros trabajos. En una de las inmersiones que hice con la población pude escuchar de una persona que sí ejerció el trabajo sexual, principalmente en su pasado, que en efecto el trabajo sexual no es un trabajo, sino una labor, por su naturaleza de no permitirle crecer y expandirse profesionalmente o personalmente a quien lo hace. Esto se alinea con la perspectiva que nos ofrece Francesca, pero desde la perspectiva de superar estereotipos, la dignificación sigue siendo una herramienta relevante para lograr este objetivo. Escuchemos ahora a Dane Aro sobre este tema. Dentro de el reconocimiento que realmente requiere y necesita el trabajo sexual como un trabajo, y que pues muchas organizaciones sociales y personas del activismo pues hemos venido reclamando históricamente, es poder generar garantías para que esto que hablamos de actividades sexuales pagas pueda generar un bienestar en las personas. Resulta que en Colombia, con el tiempo, y eso también como que tiene que ver allí la falta de enfoque y atención del Estado, se han ido creando unas zonas específicas donde podemos ejercer el trabajo sexual. Pero esto ha tenido unas dificultades, y es que no generan garantías para que realmente sea un reconocimiento pleno que garantice nuestros derechos. Entonces termina siendo un trabajo que es precarizado, que es mal pago, que además de todo nos expone a violencias, que en términos de prácticas sexuales también nos ponen bajo riesgo porque no nos permite el poder acceder a preservativos o a análisis sobre nuestra salud en general, que no necesariamente tenga todo que estar enfocado pues a las ITS, sino que, por ejemplo, podamos asistir pues las personas que lo necesiten a una citología, o las otras personas que puedan requerir de pronto un tema de análisis dermatológico, o cosas tan sencillas como pensarnos la salud mental del trabajo sexual o de las actividades sexuales pagas. Eso no existe. Cuando tú incluso vas a un banco e intentas abrir una cuenta bancaria siendo una persona, por ejemplo, trans, que ejerce el trabajo sexual, es muy complejo que dentro de ese parámetro de abrir la cuenta bancaria te puedan dar incluso un crédito para lo que sea. Sí, o sea, porque el trabajo sexual, aunque se supone que es, y históricamente siempre se ha dicho, como uno de los trabajos más viejos de la historia de la humanidad, no encuentra en estos momentos las garantías porque justamente sigue existiendo esta mirada patriarcal y machista sobre el ejercicio del trabajo sexual que impide que podamos acceder a los mismos derechos. Entonces necesitamos trabajar un montón para que realmente, cuando una persona quiera ejercer el trabajo sexual, pueda encontrar las garantías frente a su salud, a su bienestar, a su vivienda, a poder realmente ejercer esto con una libertad que además de todo le genere ingresos y bienestar, pero termina en muchos casos siendo gracias a toda esta invisibilización que ha habido de la situación, y además a la falta de atención por parte del Estado de las necesidades inmediatas de las y les trabajadores sexuales, pues una barrera muy grande que termina precarizando nuestras experiencias e existencias. Entonces le somos útiles a la sociedad porque igual nos siguen utilizando y siguen utilizando nuestros cuerpos y nuestras experiencias, pero en temas de garantías de derecho terminan siendo anulados, violentados o incluso quitados, algunas compañeras incluso aniquiladas por el simple hecho de ejercerlo. Es allí, digamos, como donde justamente nacen este tipo de procesos como AstraSex, que nacen apuestas que tenemos incluso en la Fundación GAT para el acompañamiento de trabajadoras sexuales con experiencias de vida trans también, pues para que esto no se convierta en una barrera, sino que justamente le apunte a una política que reconozca estas necesidades y que pueda como darle una fuerza muy importante. Ahí digamos como que también es importante mencionar, dentro de las actividades sexuales pagas y con el tiempo pues han ido mutando y han ido cambiando y todo, entonces pues allí también hay que tener en cuenta que el trabajo sexual pues no es solamente enfocado a pues las personas que se paran en la calle a ofrecer servicios sexuales o eróticos,
o de acompañamiento, sino también son estas actividades que se han hecho muy populares a través de herramientas digitales que tampoco se encuentran reguladas y que permiten y posibilitan que a muchas personas sus derechos laborales les sean violentados, vulnerados, porque pues dentro de estos lugares, cuando hacen webcam o cuando están en OnlyFans o cuando están por diferentes plataformas como Chaturbate o Mil Eróticos o bueno, otro montón que hay, no se encuentran todas las herramientas que permitan realmente generar este bienestar. Entonces terminan siendo pues plataformas que se lucran del trabajo sexual, que se lucran de las actividades sexuales pagas, pero que no retribuyen de igual manera las necesidades de quienes la están ejerciendo. Y es allí justamente donde pues nacen todo este tipo de iniciativas que buscan garantizar estos derechos. Como lo menciona Dane, una de las estrategias recientes para avanzar en la dignificación y regulación del trabajo sexual es la consolidación de AstraSex, un sindicato que se presenta como incluyente de las diversidades de las personas que ejercen el trabajo sexual. Eso claramente corresponde o involucra a las experiencias de vida trans, entre otras particularidades. Por otro lado, una de las estrategias a nivel Latinoamérica que también se debe mencionar es la Ley Integral Trans que se viene adelantando en Argentina y que ya se estableció en Uruguay. En este marco, preguntamos desde la perspectiva colombiana cuál es el estado y perspectiva de una ley integral trans en el país y qué implicaciones puede tener en la dignificación del trabajo sexual. Escuchamos a David Alonso y Dane Aro Belmont. Lo primero es una ley. Colombia no tiene una sola ley LGBT. Colombia es pionera en América Latina y Bogotá es capital de la diversidad a nivel mundial gracias a los procesos que se han dado por la Corte Constitucional, por el Consejo de Bogotá y por la movilización social ciudadana. Pero nada se lo debemos al Congreso de la República. La única ley, solamente hay 2 leyes en todo el país que mencionan a las personas LGBTI. En la ley de víctimas, en el reconocimiento de las víctimas LGBT del conflicto armado, y en la ley antidiscriminación, que a diferencia de otras leyes ni siquiera faculta para que los entes del Estado podamos acompañar no solamente en la asesoría sino en la representación jurídica de las víctimas de violencias o de discriminación. Es decir, las personas LGBT, a diferencia de otras víctimas como por ejemplo las víctimas de trata, las víctimas de abuso a menores, las víctimas de maltrato intrafamiliar, no cuentan con posibilidad de tener representación jurídica de parte del Estado. Entonces, en principio, una ley que pueda ser integral y que en este momento está siendo construida por parte de organizaciones sociales trans con equipos jurídicos muy sólidos que seguramente van a sacar un proceso maravilloso. Pero además de eso, en términos generales, sí se necesitan acciones que obliguen al sector privado a hacer parte de esta apuesta. No sirve de absolutamente nada que se siga creyendo que la responsabilidad de la inclusión le corresponde únicamente a los gobiernos. Es decir, en Bogotá tenemos en este momento más de 300 personas trans contratadas en las entidades del distrito, en distintas áreas, en las áreas de integración social, en temas de ambiente, en temas de cultura, en temas incluso de hacienda, en pago de impuestos, en distintos escenarios. En la personería de Bogotá hay un equipo trans maravilloso. Eso es importante y es un avance, pero no puede ser lo único. Necesitamos que en todas las empresas, desde la tienda de barrio hasta la gran multinacional, se comprometan con la vinculación laboral de personas trans, que permitan que puedan acceder y puedan desarrollar sus habilidades con absoluta tranquilidad. Y para eso, ¿qué se necesita? Ajustes administrativos internos, ajustes normativos, digamos, o de procesos internos que tengan las empresas y las entidades. Si alguien tiene dudas, tenemos un equipo jurídico en la política pública LGBTI de Bogotá dedicado exclusivamente a apoyar a las empresas privadas para eso. Pero además de eso, se necesita que haya una apuesta realmente de búsqueda de las personas trans. ¿Por qué? Porque las personas han sido históricamente segregadas. No van a llegar a un lugar en el que siempre se les ha dicho que no son bienvenidas. Hay que buscarlas. Eso sí debe ser una acción de parte de la empresa privada. Y así como hay ofertas o búsquedas en donde se dice se busca mujer joven para trabajar en tal cosa, o se busca hombre que tenga tales características de 30 años en adelante, también las empresas privadas podrían hacer algo como se busca una persona de experiencia de vida trans para ser vinculada en X, Y o Z.
El proceso en estos momentos de la ley integral trans está en formas de formulación, o sea, con el nuevo gobierno que llega a Colombia y con las nuevas personas que llegan también al Congreso, se abre una posibilidad de una puerta muy grande y es de poder articular esfuerzos para empezar a hablar abiertamente de la ley integral trans, a diferencia de los anteriores periodos legislativos donde encontrábamos pues que había unas limitantes y unas barreras que tenían que ver también con estos prejuicios, pero también con unas políticas de extrema derecha o ultraconservadoras y fundamentalistas que impedían que pudiésemos siquiera poder dialogar con personas y poderlo plantear como una realidad para las personas trans. En estos momentos pues está como en todo este proceso de articulación justamente con quienes están en estos momentos en cámaras, en Senado, representantes a la Cámara, para posibilitar que estos artículos que necesitamos para que se construya esta ley integral trans pues puedan ser una realidad. Allí digamos como que entendemos también que eso va a tener unos vacíos grandísimos frente a la garantía de muchos de los derechos, pero intentamos justamente que sea integral porque la necesitamos, o sea, es súper urgente que pueda existir y que tenga además de todo este tipo de nominaciones, porque muchas organizaciones sociales trans nos hemos venido reuniendo desde hace muchísimos años, incluso en tiempos de pandemia nos reunimos en varias oportunidades para poder justamente pensarnos qué es lo que necesitamos para que estos derechos, porque es que no es que los derechos estén simplemente desarticulados, o sea, no es como que alguien te violente como una persona trans y simplemente sea como una agresión aislada y ya, sino que eso impacta en muchos de los accesos a diferentes derechos que tenemos, pueda funcionar así mismo de manera articulada. Eso digamos como que está en estos momentos en procesos de formulación, y a nivel latinoamericano pues encontramos que pues hay una diferencia grande, y es como tenemos que pensarnos también en las necesidades como país Colombia. O sea, por ejemplo, hay que hablar necesariamente del tema de conflicto armado y cómo está impactado en nuestras vidas, porque es una realidad de las personas trans aquí en Colombia. Hay que hablar del tema de personas trans migrantes en el país, hay que hablar de la posibilidad del reconocimiento de personas no binarias, hay que hablar del reconocimiento de personas transmasculinas con sus múltiples características y posibilidades y necesidades aquí en el territorio. Entonces sí sentimos que, claro, o sea, como que le ponemos el mismo nombre a nivel latinoamericano para que pues tenga una fuerza como movimiento trans, pero sí tiene que estar muy aterrizada también frente a las necesidades que tengamos. Obviamente esto no va a ser lo último que, o sea, como la punta culmen del movimiento trans colombiano es la ley integral trans, no, después de eso habrán miles de cosas más que tendremos que seguir arreglando y solucionando, pero sí será una herramienta muy importante para que nos permita exigirle al Estado que responda con lo que tiene que responder, es con garantizarnos a todas las personas los mismos derechos. En ese sentido, hay responsabilidades compartidas. Hay grandes vacíos en cuanto a leyes de cara al Estado. Sin embargo, se agradece en gran medida los avances que se han tenido desde la Corte Constitucional en Colombia. Queda pendiente entonces el involucramiento e integración del sector privado para generar mayor dignificación laboral y dignificación en general para las experiencias de vida trans. Se reconoce la evolución que se ha tenido en cuanto al aporte de las organizaciones sociales en proyectos como la Ley Integral Trans o la consolidación de sindicatos como lo es AstraSex, especialmente para quienes deciden ejercer el trabajo sexual voluntariamente. No obstante, hay necesidades pendientes para dignificar el trabajo de las personas con experiencia de vida trans en general y de esta manera aportar a la superación de estereotipos. Para cerrar el capítulo de hoy, quisiera dejarlos con Natalia Pérez de Gente que Puede, dándonos un llamado a la acción previo al último capítulo de esta temporada de Estéreo Trans. Esto es Estéreo Trans. Hasta la próxima. Yo invito la mayoría de las veces cuando tengo la oportunidad de hablar con públicos y es invitarlos a una mirada amplia del universo, a una mirada amplia de la realidad. Y casi siempre dejo una pregunta, y es esta pregunta: ¿cuál es tu diversidad? Todos somos diversos, el universo es diverso. ¿Cuál es la tuya? Y si nos la planteamos y nos hacemos esa pregunta, nos vamos a dar cuenta de que aún quienes en su interior consideran que eso es imposible, lo son.